Muy bien, vamos a dar inicio a una tercera entrega de FEPAFUT Forma y Educa. Saludamos a todos los que están presentes a través de la plataforma del Zoom, a todos los que están presentes a través del canal de FEPAFUT en YouTube, FEPAFUT Panamá. Muy buenas tardes, 3 en punto. Estamos dando inicio a lo que es la tercera entrega de este programa, como ya saben, denominado FEPAFUT Forma y Educa. Hoy, metodología de entrenamiento, liderazgo y psicología en el fútbol base de iniciación y aprendizaje en niños y niñas de 6 a 12 años. Una idea del Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña de Fútbol, liderada por Pacífico Girón, con la asesoría de Jaime Penedo, nada más y nada menos, nuestro instructor habitual, César el Chino Morales, hoy con un invitado muy especial, Juan Vita, entrenador de fútbol, especializado en psicología deportiva, y obviamente con todos ustedes que están del otro lado, agradecer al Comité Olímpico de Panamá que nos facilita la herramienta para poder compartir este tiempo con todos ustedes, a su presidente, Camilo Amado, a Rogelio Alvarado, encargado de la parte técnica, y a todo el equipo del Comité Olímpico de Panamá. Está avalado este programa, FEPAFUT Forma y Educa, nada más y nada menos que por CONCACAF, y es por eso que es muy importante para nosotros y lo tomamos con muchísimo compromiso y responsabilidad, liderados todos obviamente por nuestro presidente Manuel Arias, secundados por Miguel Zúñiga, secretario general de la FEPAFUT, anuente a todo esto que está pasando alrededor del programa del Comité Ejecutivo, también de la Federación Panameña de Fútbol, y como les mencionaba, un sinfín de colaboradores, Departamento de Desarrollo de Jaime Arias, Departamento de Comunicación que trabaja muy bien en el antes, durante y después de lo que es cada presentación. En nombre de todos nosotros, gracias por estar allí. Para mí un honor presentar nada más y nada menos que al secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, a quien ya le doy las muy buenas tardes. Miguel Zúñiga, qué bueno tenerte, y obviamente me imagino que también con mucho entusiasmo en relación a lo que está pasando con FEPAFUT Forma y Educa. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pedro? Todo muy bien. Saludos a toda la familia fútbol que está presente y que nos está viendo a través de Zoom y a través de YouTube. Eh, Cuando llegó la oportunidad y Pacífico tocó a la puerta y dijo, y tenemos esta idea. La verdad es que me pareció increíble. Ya habíamos estado conversando desde hace un tiempo acerca de cómo podíamos utilizar la tecnología para masificar el conocimiento de nuestro deporte. Y esta idea realmente nos pareció genial. El apoyo del Comité Olímpico ha sido fundamental, y también del profesor César Chino Morales. Muchísimas gracias. Tenerlo aquí es un verdadero honor. Es una persona que ha trabajado el tema del desarrollo integral de nuestros deportistas desde hace muchos años, y creo que podemos aprender muchísimo de él. Esto es solo el inicio de nuestro proyecto en desarrollo. Tenemos muchas ideas. Una de las principales es una nueva forma de obtención de licencias, desde la licencia D hasta la licencia A, donde vamos a utilizar precisamente la tecnología para que sea mucho más sencillo a nivel nacional poder llevar el conocimiento del fútbol, que nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, a desarrollar atletas y a tener selecciones y equipos, clubes mucho más competitivos. Para nosotros la base de nuestro trabajo hoy día y nuestro pilar fundamental es precisamente el desarrollo del fútbol, donde hemos invertido muchos recursos y donde seguiremos invirtiendo por muchos años más. Y creo que, como ya lo dije, este es solo el inicio. Agradecer, por supuesto, a Pacífico, a Jaime, a ti mismo, Pedro, que realmente ha sido fundamental para que esto se dé en tus comunicaciones constantes con CONCACAF y con el Comité Olímpico. Han servido muchísimo.
para que estemos aquí. Así que agradecerles a todo el equipo de la federación por este gran trabajo, a Jaime también como asesor del Departamento de Desarrollo, a César, y bueno, hoy que tenemos un invitado de lujo con un tema de lujo que es muy importante, muchas gracias a Juan Vita. Entonces, nada, bienvenidos, espero que sea de su agrado y seguiremos con más programas como este para llevar conocimiento a todos a nivel nacional y que sea muy sencillo. Gracias, Miguel, por eso, gracias por el liderazgo, gracias por estar muy encima y también con mucho entusiasmo alrededor de lo que es FEPAFUT, Forma y Educa. Agradecemos obviamente a los patrocinadores de la Federación Panameña de Fútbol que hacen posible cada uno de los pasos que vamos dando hacia adelante. Les agradecemos a los provinciales, obviamente, que son pieza fundamental. No solo en FEPAFUT, Forma y Educa, son pieza fundamental del fútbol panameño, de la familia del fútbol panameño, así que muchas gracias a ellos, a sus respectivos líderes, a todos los que están detrás de cada uno de los provinciales, que realmente son muchísimas personas. Nada más y nada menos que el momento de presentar al director de desarrollo técnico, la mente brillante, yo le digo, detrás de esta idea de FEPAFUT, Forma y Educa, junto a Jaime Penedo, con ustedes Pacífico Girón. Pacífico, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo te va? Hola Pedro, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Bueno, un miércoles más con el proyecto. La verdad que es lindo llevarle pues tanto contenido, la verdad, tanto conocimiento de lo que se está trabajando internamente desde la Federación Panameña de Fútbol. Los departamentos, la verdad que están trabajando fuertísimo, como siempre, cada semana. Y bueno, pensando en esta situación que estamos teniendo a nivel nacional, a nivel mundial, de lo que es el coronavirus. La verdad que es una situación y bueno, también siendo solidario, la verdad que muy contento con este miércoles. Vamos a ver cómo se va desarrollando durante las secciones. La verdad que invitados como siempre César Morales, Juan Vita, bienvenido al programa. Esperemos que le den toda la información que el entrenador, educador y formador necesita. Y no solo ellos, también los padres y a nivel nacional, el fútbol en general. La verdad que estas informaciones que les pasamos es para que vean pues la situación que estamos llevando también internamente, para ver cómo desarrollamos, buscando todas las herramientas que el fútbol necesita, pero no el fútbol, sino la familia fútbol, que son ustedes también, que sin ustedes no podemos lograr esto. La verdad que muy contentos, ser muy solidarios, la verdad, hay que ser equipos constantemente, llenarnos de información para transmitirlas también. Y siempre escuchando a todos, ¿no? Cada miércoles hay una información nueva de cada uno de ustedes, la verdad que las compartimos entre nosotros y cada noche, cada día trabajamos en base a las preguntas y la verdad que, como dice Miguel, tratando de desarrollar todo lo que podamos internamente para llevar el fútbol en su desarrollo a nivel nacional. Saludos a todos. Gracias, Pacífico, gracias por ser la mente brillante junto a Jaime Penedo de lo que es FEPAFUT, Forma y Educa. Tenemos que agradecer a César Chino Morales, instructor FEPAFUT con CACAF del fútbol infanto-juvenil, realmente una leyenda, ya podemos decir que es una leyenda por lo que es su tremenda trayectoria como entrenador y formador de los más pequeños. Gracias, Chino. Para mí un honor estar compartiendo esta presentación contigo. Y gracias también a Juan Vita, finalista en el torneo Apertura 2019 de la LPF, elegido como el mejor entrenador en su momento de ese mismo campeonato, así que también un honor porque sabemos que tiene un plus que pocos tienen, experto en psicología deportiva, y es por eso que Desarrollo Técnico con Pacífico y con Jaime y el Chino han decidido invitarlo para el día de hoy. No vamos a perder más tiempo, es la hora de la verdad, ustedes están esperando. César Chino Morales, bienvenido, la presentación es toda tuya, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a ti Pedro, al señor presidente de la Federación Panameña de Fútbol, don Manuel Arias. Le damos también las gracias a Miguel Silla, secretario general, a todo el comité ejecutivo, a todos los componentes de la Federación Panameña de Fútbol, a nuestro asesor Jaime Penedo y al profesor Pacífico Girón, quien es el que comanda la parte del Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña. Iniciamos en la tarde de hoy con la presentación
de la metodología de entrenamiento, liderazgo y psicología en el fútbol base para niños y niñas en etapas de iniciación y aprendizaje de 6 a 12 años. Como primer punto, aquí vamos a tocar, a profundizar un poquito más lo que es el tema de metodología, siguiendo los pilares de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, CONCACAF. Tenemos una estructura dentro de la metodología y tenemos 4 pilares que siempre los damos a conocer, que es el liderazgo, la planificación, la enseñanza, la preparación y la administración. Siguiendo esos parámetros, el Departamento de Educación de la CONCACAF ha elaborado para las instituciones miembros un programa en cuanto a la metodología a utilizar desde el fútbol base. En estos contenidos tenemos que la primera fase, en la estructura de la metodología, vamos a tener lo que es la organización y las metas de la sesión. En la segunda fase, el contenido va a ser para corregir el tema, ¿verdad? Vamos a reforzar la situación tanto individual, corrigiendo al jugador y al grupo en los aspectos técnicos y tácticos. En la fase 3, ¿verdad? Va a haber una progresión y un incremento en el número de jugadores. Van a participar de un 3 contra 4, van a participar un 5 contra 3, ¿verdad? Se va a ir incrementando el espacio donde se realiza la tarea y el ejercicio y el número de jugadores. Ahí tenemos que hacer mucho énfasis en la corrección que vamos a realizar con los jugadores en las 3 líneas de ataque o en las 2 líneas de ataque. Tenemos que utilizar tanto a los defensores, en este caso si vamos a utilizar las 3 líneas, los defensores, los mediocampistas y los atacantes. Todo en forma de juego. Es la recomendación que se nos da en esta fase. Continuando, ya más avanzado la sesión de entrenamiento, vamos a tener una fase 4, ¿verdad? Donde el juego va a tener, ¿verdad?, un papel importante. Pero también, además, debemos considerar el reglamento del fútbol al completo, las acciones, tanto saque de meta, saque inicial, tiro de esquina, todos esos elementos reales del juego lo tenemos que poner en práctica. Es una actividad holística, con todos los elementos del juego, incluyendo el número de jugadores. Tienen que participar todos. La siguiente, por favor. Continuando con la metodología, aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta para la elaboración de la sesión de entrenamiento. Primer punto, tiene que estar basado en la realidad. No podemos realizar la sesión con temas que no vayan totalmente aislados a la realidad del juego. También debemos aplicar el método holístico, ¿verdad?, dándole integración a todos los elementos del juego. Debe ir centrado en el jugador y en el equipo. Además de estos puntos, debemos tomar muy en cuenta, esto es para ustedes, los entrenadores, formadores, educadores, y para que tengan conocimiento los padres, de los siguientes puntos que están justamente a nuestro lado derecho, ¿verdad? 1. Planificar la sesión de entrenamiento, muy importante. Debemos tener ya los objetivos de la sesión. Punto 2. Considerar los juegos, tanto simplificados como los juegos en espacio reducido. Esto
van a ser los que nos van a facilitar a nosotros a lograr los objetivos de la sesión, ya sea en los 4 momentos del juego, ¿verdad? Que son muy importantes, y en qué zona vamos a realizar este tipo de metodología, que es a través de los juegos en espacio reducido. Como tercer punto, debemos aplicar el análisis del qué, cuándo, dónde, quién y por qué. Cuando nosotros identificamos un problema dentro del fútbol, ¿verdad? Debemos aplicar este análisis basado en estas 5 preguntas: el qué, el cuándo, el dónde, el quién y por qué. Este análisis nos va a llevar a tener los elementos para poder darle solución a ese problema que nos presenta el fútbol. Como siguiente punto está la ejecución. Ahí vamos a utilizar nuestra filosofía como entrenador, ¿verdad? Y vamos a utilizar 2 métodos: el método analítico, ¿verdad? Y también el método de juego. Y por último, el plan de juego. ¿Cuál es mi modelo de juego y cuál es mi estilo de juego? ¿Verdad? Considerando eso, tenemos que elaborar ya nuestra sesión de entrenamiento. Muy importante. Impresionante. Primero, la cantidad de puntos que nos está mencionando César y que seguramente ahora nos va a explicar alrededor de una sesión de entrenamiento. Y cómo estamos claros, seguramente el programa FEPAFUT Forma y Educa tiene mucho que ver al respecto. Cómo la sesión de entrenamiento, como un partido, arranca en el momento en donde el entrenador, la entrenadora, se sientan y empiezan justamente a planificar el trabajo que se va a hacer con los niños y con las niñas, César. Así es, Pedro. En la siguiente presentación hay puntos de énfasis muy importantes que debemos tomar en cuenta aún más para que nuestra sesión de entrenamiento esté más dirigida a los objetivos. Primer punto: la charla no puede ser una charla extendida. En estos momentos, en la actualidad, la recomendación, la instrucción debe ser una charla breve para que el entrenamiento inicie en 1 minuto. Entonces debemos tomar en cuenta de que nuestras charlas no pueden ser extendidas. Como segundo punto, ¿verdad? Debemos tener la organización para todos los elementos del inicio del objetivo estén ya preparados. Entonces, a nivel de nosotros como entrenadores, formadores, educadores, la sesión ya debe estar totalmente organizada. El tercer punto, que es la demostración, nosotros como entrenadores debemos tomar muy en cuenta nuestro lenguaje corporal, ¿verdad? Nuestra forma de dirigirnos, de comunicar las instrucciones o la manera de orientar a nuestros jugadores, y es muy importante que esté la demostración muy clara y puntual. La corrección, que es en la fase de aprendizaje, muy importante a nivel individual y colectivo. Recuerden que hay actividades y juegos donde la psicomotricidad del niño, ¿verdad? Y la niña, debemos que corregirla puntualmente para que la información que le demos al niño o la niña pueda ser procesada y puedan los niños asimilarla en ese proceso de aprendizaje. En la fase de aplicación vamos a utilizar, muy importante, hacemos énfasis en esta parte de utilizar el número de jugadores, tanto en inferioridad o superioridad numérica. Serían menos defensa a la hora de realizar los objetivos de la sesión a través de los juegos y más ataque, para facilitar las 2 fases de la realidad de juego y también los 4 momentos del juego.
Y por último, tenemos la amplitud y la profundidad que debemos aplicarla ya en la fase de juego, utilizando campo completo, ya sean el número de jugadores, desde el 8 contra 8 hasta el 11 contra 11, utilizando también los elementos de las reglas de juego al completo. En la parte de metodología, vamos a hacer una parte visual muy importante en la fase de entrenamiento. Quisiéramos que todos los entrenadores, formadores y educadores observen detalladamente, ¿verdad?, el proceso de la fase durante la metodología del entrenamiento. Primer punto, la entrada en calor. No puede excederse más de 10 minutos, recomendable. Las actividades pueden ser de un calentamiento, de una activación a nivel de la parte coordinativa, ¿verdad? Podemos utilizar también juegos socioafectivos con niños, niñas, para que se vayan integrando, ¿verdad? Muy importante poder utilizar este elemento lúdico dentro de la fase de la entrada en calor. Seguimos con una fase de orientación como ya el previo a la llegada al objetivo, ¿verdad? En la fase de orientación, la adaptación es totalmente con el balón, ¿verdad? Ya profundizamos el trabajo con el balón. Aquí la orientación va dirigida a qué tarea nosotros le vamos a dar prioridad, si es una fase ofensiva o si es una fase defensiva. Y ahí el número de jugadores es muy importante porque estamos utilizando un espacio reducido y debemos utilizar la cantidad de jugadores que puedan asimilar el espacio y la tarea que estamos realizando. Aquí vamos a utilizar dos métodos, el método analítico o el método global. Como siguiente punto, la siguiente actividad, ¿verdad?, va a ser la actividad de aprendizaje, ¿verdad? El tiempo son 15 minutos como máximo, ¿verdad? Ahí vamos a dar inicio a la actividad con la parada inicial del equipo o del grupo al cual estamos dando la tarea, ¿verdad? Tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, la demostración y la corrección. En esta fase podemos intervenir para hacer estos dos procesos con nuestros jugadores a nivel individual y del equipo. Debemos crear un ambiente totalmente de enseñanza, muy importante. Por eso hacemos énfasis en la etapa de corrección y demostración. Muy importante que esta fase podamos utilizarla como un proceso hacia la enseñanza. En la fase de aplicación, ¿verdad?, la actividad va a comprender entre darle énfasis a la superioridad o darle énfasis a la inferioridad numérica, ¿verdad? Es muy importante tener muy claro esto a nuestros entrenadores, a nuestros formadores y educadores y a los padres de familia, ¿verdad?, que sepan cuál es el proceso que se lleva a cabo durante una sesión de entrenamiento. En esta fase, ¿verdad?, que utilizamos el método analítico y global, vamos a incluir cantidad de jugadores entre 5 versus 8, 5 versus 3, 6 versus 4. Es una fase corta, ¿verdad? Pero vamos a crear una situación donde los jugadores se le haga énfasis en la posesión del balón. Muy importante que ese sea uno de los objetivos
dentro de esta fase. Y en la cuarta fase, ¿verdad? El método a utilizar es el método de juego. La actividad, ¿verdad? Es totalmente juego. Vamos a iniciar desde un 8 contra 8 y hasta terminar con un 11 contra 11. Utilizando, como hemos recalcado desde el inicio de esta parte de la metodología, en su fase, vamos a utilizar todas las reglas, ¿verdad? Vamos a utilizar las 3 líneas de ataque, los defensas, los volantes y los atacantes. Importante, vamos a recalcar la ubicación del entrenador. El entrenador tiene que estar en una ubicación donde pueda tener el control, ¿verdad?, de ambos equipos, la observación de ambos equipos, y la corrección debe ser muy breve, muy breve. No puede intervenir por momentos extensos. Y por último, la evaluación, que es la valoración entre los jugadores, en este caso niños y niñas, ¿verdad?, de toda la experiencia a lo largo de las 4 fases de la sesión de entrenamiento. Y la comunicación y la autorreflexión si han asimilado el conocimiento. Muy importante que nos llevemos nosotros los entrenadores esa reflexión. Aquí vamos a darle el significado a los contenidos de la fase de método analítico y método global, ¿verdad? En el método analítico, las tareas a nivel colectivo son sin utilizar el juego, ¿verdad? Los ejercicios son elaborados a través de otros elementos. Aquí los elementos son más, el objetivo es más dirigido a la parte técnica y a la parte física. Y en el método global, ¿verdad?, sí hay que tener tareas donde llevemos a los niños y niñas, ¿verdad?, a pasar esa experiencia de sentir, ¿verdad?, de percibir sensaciones, y la actividad recomendada es el juego, ¿verdad? Porque el juego produce a través del balón muchas situaciones en las que se da movimientos, se dan sensaciones también. Puntos a tomar en cuenta, dándole seguimiento a la fase de entrenamiento, la metodología que debemos utilizar. Como primer punto, la organización. Un entrenador, formador y educador debe estar organizado, ¿verdad?, en los aspectos de canchas, qué zona va a utilizar con los ejercicios, con las tareas que va a realizar, los implementos, desde los chalecos, los petos, los balones, los discos, todos esos elementos ya deben estar organizados. Además de las tareas que se van a realizar, que son importantes, el tiempo a utilizar, ¿verdad? Ya recuerden que hay en cada fase las actividades tienen un tiempo, ¿verdad?, recomendado para que la sesión de entrenamiento tenga una duración acorde al proceso de aprendizaje. Además del número de jugadores que va a utilizar. Aquí tienen que participar todos los jugadores, independientemente de que en ciertas zonas se juegue el 6 contra 4 o se hagan ejercicios de 4 contra 3, pero todos los jugadores deben participar. Como segundo punto, debemos tener la corrección de la técnica individual, los detalles, los gestos, la mecánica, ¿verdad? La parte psicomotora, debemos
tenerla muy en cuenta para las correcciones breves, ¿verdad? En el momento y concisas, muy claras. Como tercer punto, la corrección de la técnica individual, la coordinación que debe existir, ¿verdad? Entre los jugadores, entre los compañeros, muy importante, recalcarla, hacer la corrección. Volvemos al punto de que debe ser muy breve. La corrección colectiva como cuarto punto, la parte organizativa, ¿verdad? Siempre debe haber un orden. Nosotros los entrenadores, formadores y educadores debemos poner muy en práctica eso de tener un orden, ¿verdad? Y un elemento muy importante que es la innovación. Como quinto punto, la corrección situacional. Debemos rectificar en el momento preciso, ¿verdad? Debemos tener un tiempo de respuesta a esa situación que se nos presenta durante el ejercicio y el desarrollo de la tarea. Como sexto punto, considerar la animación es la recreación continua. En el tema de recreación no es hacer un momento de diversión o de risas. Me estoy refiriendo más a volver a la situación, viéndole el lado positivo a lo que tenemos que realizar, ¿verdad? El lado correcto de lo que tenemos que realizar. Siempre dándole la opción al o a los jugadores de la toma de decisión. Esto en el aspecto técnico-táctico. La gente que está en Zoom ya empieza a hacer consultas. Abajo encuentran el cuadrito Question and Answers. Allí pueden escribirlas y al finalizar la presentación tanto de César, en breve viene Juan Vita, vamos a estar, o ellos van a estar contestando algunas de sus consultas, como también a los más de 100 participantes que hay en YouTube en este momento en vivo. Cualquier consulta, duda, pregunta que tengan al respecto, las pueden escribir por allí, que también vamos a elegir algunas para compartir. Saludamos a toda la gente, muchísima, que está en Panamá Oeste, obviamente, ciudad capital, y a todos allí por Chiriquí. Gracias, Pedro. Continuamos en esta presentación. Vamos a dar a conocer también la parte de la metodología, aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta, tener en cuenta también en estas edades de 6 a 12 años y un poco más. Ese proceso formativo del jugador debemos tomar en cuenta la técnica colectiva para mantener la posesión del balón, es muy importante, para tener protagonismo en el juego, ¿verdad? Debemos siempre procurar que nuestros equipos, nuestros jugadores tengan clara el objetivo de la posesión del balón. Esto lo vamos a lograr a través de pasos. El tiempo, el espacio y la cantidad de jugadores nos van a facilitar este objetivo y esta tarea. Vamos a poner en práctica juegos de 3 contra 3, condicionados, el 4 contra 4. Recuerden que estos juegos nos dan un componente adicional, que es la toma de decisiones, que es muy importante para desarrollar la identidad del jugador, ¿verdad? La inteligencia del jugador. Vamos a hacer énfasis en el jugar con pases, hacer énfasis también en los apoyos, las paredes, ¿verdad? El apoyo, la ayuda al jugador con balón. Siempre es importante nosotros como formadores hacerle ver al jugador, categorías de 6 a 12 años, niños y niñas, la importancia de jugar sin el balón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le damos la ayuda permanente al jugador que en ese momento tiene el balón. Le damos opciones claras para avanzar en líneas, o que nuestro juego sea más continuo en base a la posición. La táctica individual es otro de los puntos que tenemos que remarcar.
y la táctica colectiva, siempre dándole a conocer a nuestros niños y niñas los principios de apoyo, la generación de espacios, importancia en el desarrollo del juego, más en el juego de posesión, la dirección de nuestro juego, hacia dónde debe ir orientado nuestro juego, hacia dónde debe desarrollarse, línea por línea, ¿verdad? Y la velocidad del juego, ¿verdad? A través del pase. Muy importante poder desarrollar esto en nuestros niños a partir de los 6 años. Ya un jugador que haya pasado todos estos procesos de iniciación, aprendizaje avanzado, llegando a una categoría de 17, 19 años, créanme, va a estar muy completo, un jugador muy desarrollado. Son 7 años ya de preparación y de educación, lo cual garantiza un jugador totalmente formado. La visión y mentalidad que debemos de desarrollar también nuestros niños y niñas para reconocer el espacio, muy importante, es uno de los puntos que hemos subrayado como fundamentales en esta presentación. Importante las triangulaciones, hacerle énfasis, triangulaciones defensivas, triangulaciones ofensivas, ¿verdad? Y también irle dando a conocer la opción de jugar utilizando la forma del diamante, ¿verdad? Es muy importante la aparición del rombo, que va a generar tanto apoyo permanente como también poder utilizar los espacios. Muy importante que a estas edades podamos desarrollarle esta figura geométrica y desarrollarla dentro de nuestros ejercicios y nuestro juego, que totalmente van a ser desarrollados y practicados en los partidos ya a nivel competitivo. Aquí vamos a observar un video donde los detalles acerca de los fundamentos se refuerzan con estas imágenes. El rol del entrenador. Hay poca intervención, pero sí hay corrección. Son breves, pero pueden observar cómo a nivel individual y colectivo el entrenador va dándole a conocer cuáles son los conceptos que debe utilizar para la toma de decisiones. En esta fase de juego podemos observar que las correcciones situacionales tienen un papel fundamental. En esta presentación vamos a darle a conocer un cuestionario que a nivel de entrenador, formador y educador debemos realizarnos cuando planificamos, cuando desarrollamos y cuando evaluamos nuestras sesiones de entrenamiento. Como primer punto, los objetivos siempre están presentes. La inteligencia. Nuestros objetivos van con relación al juego. La actividad presenta el problema al jugador para solucionarlo y corregir el comportamiento. Son preguntas que debemos hacernos nosotros los entrenadores, formadores, en todas las categorías. Muy importante. Guías a tus jugadores. Usas preguntas para enseñar a resolver los problemas y a aprender cometiendo errores. Un entrenador debe demostrar, actuar, corregir, repetir, ejecutar las mejores prácticas y sobre todo reforzar. Es muy importante
este aspecto que le va a dar seguridad a los niños. Y como último punto, en esta parte de la metodología, pregunta si han entendido. Haces comentarios a tus jugadores y evaluaciones, y sobre todo, al final, un elemento importante en la comunicación, si hacemos la autorreflexión con nuestros niños, muy importante. Realmente interesante todo lo que está elaborando César Chino Morales. Toma de decisiones, qué difícil a veces es tomar decisiones siendo un adulto. Imagínense para los pequeños, y seguramente por eso es muy importante que los entrenadores y las entrenadoras se capaciten mucho en la forma de comunicar, ¿sí?, hacia niños y niñas, teniendo en cuenta que cuanto más pequeño, más rápido y más fácil se puede aprender. Así que es muy importante para que estos pequeños jugadores lleguen con conceptos básicos claros ya a edades más avanzadas, César. Sí, Pedro, muchas gracias por tu apoyo. Liderando a un jugador. En esta presentación vamos a dar inicio a un tema muy importante dentro de la metodología, que es la parte personal, la cual nosotros los entrenadores, formadores y educadores representamos ante los niños y niñas, ante los jóvenes jugadores en su proceso formativo. Muy importante en el fútbol base, tener amplio conocimiento, técnicas, habilidades en cuanto al tema del liderazgo. Recomendamos hacer mucho énfasis en estudiar técnicas en cuanto a manejo y gestión de grupos. Como primer punto, liderando a un jugador en un equipo, es muy importante para liderar a un jugador conocer, en este caso, el niño y la niña, muy importante, su entorno, su parte desde su relación académica, desde su relación con sus compañeros, con su familia, es muy importante, con su comunidad, ¿verdad? Conocer al niño y la niña. Como segundo punto, debemos utilizar técnicas, por eso le hablaba, y hay que reforzar ese aspecto. Nosotros como entrenadores, formadores y educadores de liderazgo, debemos utilizar técnicas para hacerlo parte a través de la integración. O sea, nosotros tenemos que ver cómo llevamos a ese niño a ser parte de esa institución, de ese proyecto que nosotros tenemos, ¿verdad? Con él. Entonces, esa integración, ese sentido de pertenencia hay que desarrollarlo, y debemos tener las técnicas adecuadas, ¿verdad? Además, crear el optimismo, brindarle esa seguridad de lo que yo le estoy ofreciendo, lo que le está ofreciendo la institución deportiva o educativa, ¿verdad? Y crear esa seguridad, ese paraguas que le va a dar protección a ese niño y que va a hacerlo parte de ese proyecto, ¿verdad? Es muy importante también desarrollar carácter a través de aquí tenemos el punto de la firmeza. Muy importante darle esa seguridad a niño y la niña, y eso es parte de nuestra habilidad y técnica, la cual tenemos que desarrollar y profundizar cada día más como líderes. Como siguiente punto también, para nosotros liderar a un jugador, debemos tomar en cuenta qué podemos ofrecer. En este caso, el punto del crecimiento. ¿Cuál va a ser nuestro plan para que ese niño logre potenciar, ¿verdad?, su sueño, logre llegar a ese sueño? Entonces, debemos desarrollar esa técnica también a nivel de educador, formador
Debemos también en la parte motivacional, emocional, aportarle entusiasmo, que haya siempre esa parte lúdica en el niño y que no haya, que no exista una separación. Tratemos siempre de que haya ese vínculo y lo reforcemos cada día más en la parte emocional. Siempre exista el entusiasmo, el querer realizar las tareas, querer aprender. Y sobre todo, como último punto, debemos generar confianza a nuestros entrenadores, formadores y educadores, una exhortación. Siempre debemos crear la confianza en nuestros niños. En estas edades debemos crear esa conexión muy importante, ese carisma, esa química, esa chispa debe siempre estar ardiendo entre los niños y niñas y nosotros, esa relación, reforzarla cada día más. Y pasamos ya al plano del grupo, al plano del equipo. Y aquí debemos realizarnos 3 preguntas muy importantes como líderes, como gestores de los grupos. Como primer punto, la primera pregunta que debemos realizar: ¿qué es un equipo de fútbol? La respuesta a nivel individual se la dejamos a ustedes para que la vayan realizando y practicando con equipos, grupos, sus academias. Muy importante. Como segundo punto y segunda pregunta, ¿a quién sigue tu equipo? Muchas veces nuestro proyecto sí es liderizado por nosotros y vamos hacia una dirección, pero en el camino muchos de los que están detrás de nosotros no están siguiendo esa misma línea, no están convencidos. Entonces es muy importante realizarnos esta pregunta. Y por eso vemos ciertos comportamientos que en el camino nos llevan a una reflexión, ¿verdad? De que si yo soy el que quiero llegar y el grupo no. Muy importante realizarnos esta pregunta. Y como tercera pregunta, ¿cómo cambias el comportamiento de tu equipo? ¿Qué influencia ejerzo yo para cambiar algún comportamiento de mi equipo? Muy importante. Como líder, entrenador, formador y educador, que podamos hacer esta pregunta. En esta siguiente presentación, identificamos liderar a un jugador con una brújula, la cual nosotros representamos esa brújula en algún momento en la vida y en el desarrollo de nuestros jugadores. En este caso, en el fútbol formativo, el fútbol base, tenemos esa gran responsabilidad y ese gran compromiso. Tenemos 4 preguntas muy importantes que debemos realizarnos como líderes de un jugador. ¿Cómo conoces a tus jugadores? ¿Qué pasos tomas para asegurarte de construir una buena relación con cada jugador? ¿Cómo manejan tus jugadores la presión? Muy importante. ¿Cómo se maximiza el potencial de un jugador? En este aspecto, una reflexión muy importante para nosotros los entrenadores, formadores y educadores. Esta pregunta la hemos dejado de último. En esta presentación, puntos importantes y preguntas que debemos hacer en el momento que estamos liderando. ¿Pones metas con tu equipo?
no a tu equipo. ¿Pones metas con tu equipo? ¿Qué tipo de metas? ¿Cómo construyes un equipo? ¿Están experimentando y aprendiendo tus jugadores? ¿En qué entorno colocas a tus jugadores para desafiarlos a fin de que crezcan? ¿En qué zona? Muy importante esta pregunta. Y en estos momentos damos paso al director técnico Juan Vita, psicólogo deportivo, que nos acompaña esta tarde. Saludos, Juan. Bueno, Chino, antes que nada, agradecerte a vos, a Pedro, a Pacífico, a Manuel Arias y a Miguel Zúñiga por permitirme participar de esta capacitación que están haciendo y de este programa de FEPAFUT Forma y Educa, que la verdad estuve en las dos conferencias anteriores de ustedes y me encantaron, aprendí muchísimo, así que muy agradecido a todos ustedes, a Jaime Penedo también por haber confiado en mí para participar, y bueno, contento de poder estar acá, compartiendo conceptos, porque no me creo quien para capacitar, pero sí para compartir conceptos con todos los entrenadores que están a lo largo de todo el país de Panamá. Para mí es un orgullo, así que muchísimas gracias. Hoy vamos a estar hablando, además de lo que aportó el Chino, sobre un aspecto muy importante que hay en el fútbol, que muchas veces se habla poco, que es el tema de la psicología deportiva, y en este caso de la psicología deportiva para niños, ¿no? Y para niñas entre 6 y 12 años. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una diferencia muy grande entre el estudio de la psicología deportiva para futbolistas de élite y de alto rendimiento, o la psicología deportiva aplicada a niños entre 6 y 12 años. Si nos ponemos a pensar, el fútbol a lo largo de su historia ha cambiado muchísimo, muchísimo conceptualmente y metodológicamente, y hace 50 años y más lo que prevalecía en el estudio del fútbol era la técnica. El jugador que no tenía técnica prácticamente no podía llegar a las grandes ligas, y todo el entrenamiento y todo el estudio del fútbol se basaba en la técnica. Después de eso el paradigma cambió y tuvo mucha importancia la preparación física. Aparece la preparación física, aparecen los preparadores físicos con nuevas metodologías de entrenamiento, y a la preparación técnica se le agrega la preparación física. Bueno, hace 30 años ya, o 20, empezó a surgir y a resurgir la aparición de múltiples sistemas tácticos y el estudio de muchas metodologías tácticas, ¿no? Bueno, y estos últimos 10 años lo que está tomando mucha relevancia, porque es de una importancia enorme, es el estudio de la psicología deportiva. Nosotros como entrenadores no podemos dejar de capacitarnos en psicología deportiva, no podemos dejar de capacitarnos en cómo tratar a un niño, en cómo tratar a un adolescente y en cómo tratar a un futbolista de élite también. Así que bueno, en esta presentación vamos a hablar un poquito sobre eso. Es muy difícil en 20 minutos poder explicar todo el estudio de la psicología deportiva, de la fortaleza mental, de cómo construir fortaleza mental en una persona, como si esto fuese una máquina y si aplicamos tal método construimos un Cristiano Ronaldo, porque no existe esa metodología, ese método no existe como tal, ¿sí? Pero sí existe un estudio muy importante sobre conceptos que tenemos que entender y que tener muy claros. Si tenemos que elegir los 3 conceptos fundamentales para trabajar con niños y niñas entre 6 y 12 años, nosotros como entrenadores, yo me quedo con estos 3. Primero hay que entender bien las presiones que percibe y que recibe el niño, que después vamos a ver la diferencia entre percibir y recibir, ¿sí? La comunicación, lo nombraba el Chino, también habló él mucho del lenguaje corporal, que también lo vamos a ver. ¿Cómo le habla un niño? ¿Le habla igual que un adolescente? ¿Igual que un futbolista de élite? ¿Igual que un futbolista de LPF? ¿O le hablo como un niño de 6 años, de 7 o de 8 años que está aprendiendo? Y también una gran diferencia que tenemos que tener claro los entrenadores de fútbol profesional o los entrenadores de fútbol formativo, es la diferencia que hay
en mi enseñanza contra niños y contra chicos profesionales, ¿sí? Que tiene que ver con el estudio y los valores. Sí o sí, en las divisiones juveniles y en el fútbol formativo tiene que prevalecer nuestra pedagogía y nuestra enseñanza y nuestra promoción de que estudien y de tratar de inculcar valores sanos como futbolistas y como ciudadanos también. A ver, ¿qué es la presión? Se habla mucho de que lo presionás mucho, pero hay que presionarlo, hay que exigirle, tiene que hacerse fuerte. El chino muy bien explicó que en estas etapas es muy importante que se trate de generar confianza en el niño y firmeza en el niño y una autoestima sólida, pero tenemos que tener claro algo, ¿sí? Tenemos que saber qué es la presión y tenemos que saber cuál es la consecuencia de presionar a un niño, ¿sí? La presión es exigirle, en este caso al niño o a la niña, más de lo que ese chico puede dar en ese momento determinado. Yo le puedo exigir a un niño, por supuesto, le puedo exigir, pero tengo que interpretar bien cuál es el límite de mi exigencia sobre él. Tengo que saber identificar a través de mi observación y de un diagnóstico que hago del niño o de la situación, cuál es el límite, hasta dónde yo puedo presionar o exigir y hasta dónde no. Porque cuando yo le empiezo a exigir al niño más de lo que el niño puede dar en ese momento determinado, deja de ser exigencia y pasa a ser una presión, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la presión? Que hay un dato que a mí me genera muchísima tristeza en el fútbol mundial, no solamente en el fútbol panameño, que es que un gran porcentaje de niños abandonan el deporte entre los 6 y 15 años. Y no es porque no les gusta el fútbol o porque les deja de gustar el fútbol, sino porque es demasiado temprano la edad donde los grandes les empezamos a exigir que se tomen el fútbol como un trabajo. Muchísimos formadores cometen el error de decirle a los niños de 8 años, bueno, vengan, vamos a trabajar. Es un error conceptual muy grande. No van a trabajar los chicos de 8 años, no trabajan. Los chicos de 8 años juegan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el vocabulario que usamos con ellos, en la manera de dirigirnos a ellos, porque no nos olvidemos que están en una etapa de muchísimo desarrollo físico y cognitivo y de muchísimo cambio. Y en esos cambios, si ellos empiezan a percibirse o percibir mucha presión externa, van a terminar abandonando el fútbol, van a terminar abandonando el deporte. No les van a decir a ustedes, a los entrenadores o a los padres, papi, ¿sabes qué? Dejo el fútbol porque tengo mucha presión. No, pero ustedes se van a empezar a dar cuenta que los niños van a empezar a estar más frustrados, no van a querer ir a entrenar, van a preferir ir al parque o a la plaza con sus amigos en vez de ir a jugar al fútbol. Entonces, sepamos distinguir hasta dónde yo le puedo exigir a un niño. Si vemos que hay un nivel de frustración muy alto en el niño cuando yo le exijo, es porque yo tengo que bajar mi nivel de exigencia, no porque él tenga que subir su tolerancia a la presión. Yo, como formador, tengo que bajar mi nivel de exigencia a un punto tal donde el niño pueda seguir disfrutando del juego y no del trabajo, del juego. Las presiones, hay muchísimas, pueden ser internas o externas. Fíjense cuáles son las presiones más comunes de los niños. La presión por el padre, la madre o la familia, la presión por el entrenador, la presión por los resultados, la propia presión también, porque los niños se autoexigen, por más que tengan 6, 8, 10 o 12 años, o 15 o 20, o nosotros los adultos, nos autoexigimos a nosotros mismos. Nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos ganar, queremos ser titulares, queremos llegar a primera división, soñamos con jugar un mundial para la selección panameña, soñamos con ir a un mundial, soñamos con esa camiseta. Entonces nosotros, los niños también tienen presión propia que no tiene que ver con el otro. Y más allá de que hay presiones internas o externas, ¿sí? Tenemos que tener bien claro que la presión externa no es cuánto el padre o el entrenador presiona al niño, no, sino cuánta presión el niño percibe del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez yo como entrenador del niño no lo estoy presionando, no le estoy exigiendo, no le estoy diciendo nada, pero así todo ese niño se siente presionado por mí. Entonces, yo no lo presiono, pero él sí percibe la presión.
Entonces, aprendamos a identificar eso. ¿Cómo lo aprendemos a identificar? Con los niveles de frustración que vemos en los niños. Cuando vemos un niño frustrado, en vez de estar divirtiéndose porque está jugando al fútbol, hay un problema. Y seguramente tenga que ver con alguna percepción que el niño tiene de lo que está sucediendo. Entonces aprendamos a identificar ese nivel de frustración. Y después hay dos presiones más que ellos tienen. Por ejemplo, la presión de tener que dar explicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Parece mentira, pero muchas veces cuando el niño en la cancha se equivoca, disculpen, cuando el niño, el adolescente y el adulto también, muchas veces el jugador de fútbol profesional, de LPF o de otras ligas, se equivoca, en vez de seguir pensando en el partido y en la próxima jugada, está pensando en lo que le va a decir el entrenador, en lo que le va a decir el papá, en lo que le va a decir la mamá o en lo que le va a decir el vecino que fue a mirar el partido. ¿Sí? Entonces, la presión por dar explicaciones también es una presión que altera mucho la psicología del niño cuando está jugando. Entonces, los formadores son los encargados de que cuando vemos un error en el niño, en vez de regañarlo, en vez de decirle te equivocaste, claro, si ya sabe que se equivocó, encima yo se lo tengo que decir, él ya sabe que se equivocó, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer como formador, si el partido continúa, es darle que vos podés. Seguí que el partido sigue. No, profe, pero me equivoqué. No importa. Seguí que el partido sigue, después lo hablamos, no pasa nada. ¿Sí? Minimizar el error, porque todavía falta un montón para el juego y tenemos que tratar que él desarrolle estrategias de afrontamiento. Y si cada vez que se equivoca, el niño se va a sentir presionado porque nos tiene que dar explicaciones a nosotros, a los adultos, nosotros le tenemos que explicar a él que es un juego y que tiene que seguir jugando. Que las correcciones las vamos a hacer en la semana, o que el error es parte del aprendizaje, como bien decía César hace un rato. Y la última presión, y esto es una problemática a nivel sudamericano y centroamericano muy grande, también y muy triste, y los invito a la reflexión a todos del otro lado, la presión que sienten los niños y adolescentes por la situación económica de su familia. Y ustedes dicen, no, pero mi niño tiene 8, tiene 10 años, es peladito, no se da cuenta. Sí se da cuenta, y siempre hay algún vecino, siempre hay algún hermano mayor, siempre hay algún amiguito, siempre hay algún familiar que le dice, vos tenés que ser el próximo Messi, vos nos tenés que salvar, vos vas a tener un carro, una casa. No se lo dicen con mala intención. No hay mala intención, pero siempre está el chiste en el barrio, con los vecinos, con los amigos, mismo dentro de la familia también, hay muchos chistes. Y es una presión y es una mochila muy pesada para depositarla en la espalda de un niño de 10 años. Entonces, seamos conscientes que nosotros no podemos esperar un Mesías en nuestra familia o en nuestra academia, porque muchas veces la academia también quiere que un niño lo salve, ¿no? Entonces seamos conscientes que no podemos depositar tanto peso en un niño. Me gustaría compartir con ustedes un video que muestra un poco sobre la presión de los padres, ¿sí? También hay mucha presión de los entrenadores, y recordemos antes de ver el video que la presión es cuando le exijo al otro más de lo que el otro puede dar. Entonces tenemos que identificar, como dije ya varias veces, muy bien los niveles de frustración. En este video veamos bien la cara de esos niños, ¿sí? ¿Y cómo estamos? Más o menos, ¿no? Y bueno, la próxima vez hay que poner un poco más de garra, ¿no? ¿No? Si no, hay que conformarse con lo que queda. Y lo que queda no es suficiente. Pero no te preocupes. Entrenate más y la próxima vez te va a ir bien. Te tiene que ir bien. La cara que tenés. Si seguís con esa actitud te van a pasar por encima hoy en la cancha.
Mirá, esta es la final del campeonato. A ver si te entra un poquito en la cabeza. La final. Y si uno pones todo para ganar, entonces sí vas a tener motivos para tener esa cara de amarga. Dale, dale, anda, baja. Y cambia esa cara. Nadie se acuerda nunca de los segundos. ¿Quién fue el segundo hombre que pisó la luna? ¿No te acordás? ¿Y cómo se llamaba el segundo español que tocó suelo americano? Ni idea tenés. Y no me vengas con que lo importante es competir. ¿A quién le dan un premio por competir? Mirá, gorda, vos sos mi hija y tenés que ser la número 1, como sea. Quiero ver bien parado en la cancha. En cuanto sentís que el otro afloja, te vas a la red y le comes el espacio. Quiero que no lo dejes respirar. Pensá que el que tenés enfrente es el enemigo. Solamente puede haber un ganador, y ese tiene que ser vos. Ahora, si a vos te gusta perder, no sos mi hijo. Se largó a llover. Ahora lo van a suspender. Me quedo pensando, Juan, muy interesante todo lo que estás compartiendo. Iniciabas con cómo el fútbol de a poco fue avanzando, evolucionando, ¿no? Primero trabajando en el aspecto técnico-táctico, luego se sumaba la parte física, finalmente la mental, y lo relaciono con prácticamente todo lo que has desarrollado, cómo a lo largo de la carrera de un futbolista, vecinos, padres, familia, amigos, medios de comunicación, entrenadores, porque un mismo jugador va a tener muchos técnicos alrededor de su carrera, cómo con un comentario simplemente se puede afectar y de manera muy negativa en un niño que proyecta con ser jugador o jugadora de fútbol. La importancia de trabajar esa parte psicológica me parece que está totalmente demostrada, Juan. Totalmente, totalmente, como siempre digo, hay pocos formadores y muchos deformadores de personas y de futbolistas, y es muy importante que empecemos a tener conciencia de lo que nosotros representamos para los niños en su base formativa como futbolista y como ciudadano, porque después vamos a ver el porcentaje de niños que llegan a ser jugadores profesionales y el porcentaje de niños que no llegan a ser jugadores profesionales. Y me imagino también hay que el chino, me imagino, has pasado un montón de veces por situaciones con padres o entrenadores que por ahí en vez de formar, a veces deformaban, ¿no? Sí, Juan, sabes que hay padres que depositan mucha expectativa sobre sus hijos y eso se transforma en cierta presión al chico y al final no llegan. Lamentablemente es tanta la presión, tanta fuerza que se ejerce sobre la toma de decisiones de los niños que al final desiertan de la actividad. Y es muy triste porque el deporte también hay que verlo como una herramienta de salud y saber que muchos chicos abandonan el deporte por estas situaciones es bastante lamentable. Pero bueno, estamos nosotros para seguir desarrollando y asesorando a los padres en cuanto a este tema y también a los entrenadores, formadores y educadores
para que vayan tomando conciencia de la gran importancia de este aspecto de la psicología en niños y niñas. Sí, totalmente. Y dijiste algo que me había olvidado de decir, que es muy cierto. Muchas veces los padres y algunos entrenadores también depositan en el niño el sueño frustrado que ellos tuvieron de ser deportista de élite, porque muchos de nosotros de niños hemos querido ser deportistas de élite y no todos lo han logrado. Y después, cuando tenemos un niño, proyectamos en él los sueños que nosotros quisimos cumplir y no pudimos. Y eso es una carga muy pesada para el niño, y además tal vez ni siquiera sea su deseo de ser deportista. Tal vez es el nuestro, como padres, pero no el de ellos. Entonces también identificar los deseos del niño y no los nuestros, ¿no? Pero bueno, los invito a que hagamos una reflexión muy grande sobre la presión que ejercemos directa o indirectamente en los niños, porque de verdad muchas veces desencadena un abandono prematuro del deporte, y como se dice por ahí, hay un cementerio de talento en el fútbol muy grande que no ha llegado a ser futbolista profesional, no porque no tenían talento, sino porque no tuvieron el apoyo o el acompañamiento que se requiere para ser deportista de élite, que no es fácil. Así que la presión es uno de los temas que más queríamos tocar. El segundo tema que habló el chino sobre el lenguaje corporal es la comunicación. Nosotros tenemos que aprender sí o sí a diferenciar cómo le hablamos a un niño, cómo le hablamos a un adolescente y cómo le hablamos a un futbolista de élite. Si no aprendemos a identificar eso, es muy difícil que seamos buenos formadores o buenos entrenadores de fútbol en primera división, en reserva, en sub-17, sub-15 o en una academia del interior, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? Es cómo nos dirigimos, cómo emitimos un mensaje sobre el otro. Obviamente que la comunicación varía según a la edad a la que yo me estoy refiriendo. Fíjense este cuadro que tenemos ahí en las diapositivas, donde dice que el 55% de lo que nosotros transmitimos al otro lo damos con el lenguaje corporal. ¿Sí? O sea que más de la mitad que el otro recibe sobre mí no es lo que digo, sino mi lenguaje corporal, que lo nombraba muy bien el chino antes. El 38% de lo que yo comunico, lo comunico con el tono de voz, ¿sí? Y solamente el 7% de lo que yo comunico, lo comunico con las palabras. ¿Qué quiere decir? Que el niño, o el otro, o la otra persona, el receptor de esta información, va a recibir mi información más con el lenguaje corporal y con el tono de voz que con las palabras que yo utilizo. Eso no quiere decir que no tengamos que usar palabras acordes a la edad a la que nos estamos dirigiendo. ¿Qué es esto del lenguaje corporal? Es el aspecto físico, pero no el aspecto estético de ser bonito o no ser bonito, estar bien... No, pero sí el aspecto físico que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando nosotros le vamos a hablar a un niño o a un grupo en una academia de fútbol, tenemos que tener un aspecto físico de entrenador o de entrenadora de fútbol, ¿sí? Porque somos educadores. La postura con la que nos mostramos hacia ellos, los gestos que tenemos, ¿sí? Muchas veces este gesto, o señalar tanto, son gestos bastante dañinos. La posición del cuerpo, cómo nos posicionamos, el contacto visual, ¿sí? Porque si yo le hablo al otro mirando para el otro lado, o como hacen muchos que le van a dar la mano saludando a uno, y cuando le dan la mano no te miran, entonces, ¿me estás saludando o no? ¿Sí? Cuando me da la mano, mírame a los ojos, entonces sí se comunica el saludo, más con la mirada que con la mano. La expresión facial y las características de la voz y el tono de la voz. Nosotros comunicamos mucho más con el lenguaje corporal que con las palabras que emitimos. Ahí vamos a ver en esta diapositiva dos imágenes. Fíjense que acá nosotros no sabemos qué está diciendo cada entrenador, pero nos damos cuenta enseguida y distinguimos que el entrenador de la izquierda, donde dice así no, está regañando, con el contacto visual, con los gestos, con la postura, con el tono de voz. Entonces no sabemos qué le está diciendo, pero lo está regañando, ¿sí? Y la foto de la derecha, donde está el entrenador con buzo amarillo, no sabemos qué palabras le está diciendo, pero sabemos que le está transmitiendo algo. ¿Qué le está comunicando? Cariño, contención, alegría, felicidad, ¿sí? Así que pasamos a la siguiente porque les quiero compartir
dos técnicas que a mí me resultan muy interesantes en el fútbol profesional, pero en el fútbol infanto-juvenil también. Tenemos que saber qué es el doble mensaje en comunicación, ¿sí? Tenemos que saber qué es el doble mensaje y lo voy a explicar bien rápido y bien claro para que se entienda. El doble mensaje es decirle al niño que haga algo, pero yo hago otra cosa. Por ejemplo, no quiero que tomes alcohol, pero después me ve todas las noches tomando una cerveza. Después me ve todas las noches tomando ron. Entonces hay un doble mensaje. No querés que tome alcohol, pero vos tomás alcohol todos los días. O no quiero que le grites al árbitro, pero después el niño cuando ve para afuera el padre le está gritando al árbitro. Eso es un doble mensaje. Digo una cosa, pero hago otra. Y recuerden que el niño copia lo que ve, no lo que escucha, lo que ve. Entonces es importante que mantengamos nosotros, los que estamos alrededor de la crianza de los niños, un comportamiento acorde a lo que es la formación. Y otra cosa que pasa mucho en el fútbol, y que seguramente el chino debe sufrirlo mucho ahí con sus jugadores, es el doble mensaje que se genera con el padre, entre el padre, el entrenador y el niño. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces el entrenador puede darle la indicación al jugador de que cuando controla la pelota sobre la línea, amague a ir a la derecha y vaya a la izquierda. ¿Sí? Una indicación táctica. Bueno, entonces el niño sabe que tiene que amagar, ir a la derecha y romper hacia la izquierda. Después, cuando la agarra el niño y va a hacer ese movimiento que le dice el entrenador, está el padre detrás del alambrado gritándole, pegale al arco. Entonces el niño se encuentra con un doble o triple mensaje que afecta a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Controlo la pelota, el chino me está diciendo que vaya para la izquierda, mi papá me está diciendo que vaya para la derecha, y yo quiero ir por el medio. Entonces, en vez de ayudarlo al niño a que tome sus propias decisiones, estamos contaminando su toma de decisiones. Y acá me gustaría decirles una frase de Piaget, que es uno de los mejores psicólogos, pedagogos de la historia de la formación de los niños, que decía algo que comentaba el chino hace un rato. Cada vez que nosotros le enseñamos algo a un niño, le quitamos la posibilidad que lo aprenda por sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le tengo que enseñar? No, sí, hay que enseñarle, pero cada vez que nosotros intervenimos demasiado, le quitamos la posibilidad de que él tenga sus estrategias de afrontamiento para resolver ese problema. Entonces, como bien dijo César hace un rato, hay que tener poca intervención para que el niño juegue y tome sus decisiones y se equivoque, y después sí, podemos corregir, pero hay que tener poca intervención. Recuerden que el arma pedagógico más fuerte que tenemos en la historia de la formación para el fútbol es el juego, porque el juego te da todo. Ahí habló de método chino, método analítico, método global, el juego te da todo. Entonces, dejemos que el niño juegue y se equivoque, dejémoslo, así aprende, ¿sí? Y después, una de las técnicas más ricas que tiene la comunicación, dentro de la teoría de Paul Watzlawick también, que fue un científico, psicólogo, que estudió muchísimo los procesos comunicacionales, es la técnica sándwich. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le quiero corregir algo a un niño, ¿cómo se lo digo? Le digo, Jaimito, estuviste equivocado, erraste 10 goles, te equivocaste, le pegaste siempre mal. Ahí no estoy corrigiendo nada. Nada, solamente le estoy diciendo que se equivocó, algo que él ya sabe, ¿sí? Entonces, si yo quiero corregir eso, o le puedo regañar así, que no tiene ningún sentido, o puedo usar la técnica sándwich. Miguel, la verdad que hoy estás gambeteando muy bien, te estás sacando al defensa de encima, muy bien, te felicito, ¿sí? Que ese es el paso 1, el refuerzo positivo. El paso 2 sí es la corrección, pero Miguel, ¿sabés qué? Después de sacarte de encima la marca, en vez de pegarle fuerte a la pelota, trata de abrir el pie y buscar el primer palo o el segundo palo. Así corregís y mejorás la finalización, que le estás pegando siempre contra el arquero, ¿sí? Y después vamos al tercer paso de la técnica sándwich, que es volver a reforzar positivamente. Miguel, haceme caso, estás gambeteando muy bien, corregime la definición, tratá de abrir el pie para buscar el primer palo o el segundo palo, que si lo haces vas a ser uno de los mejores jugadores de la cancha. Entonces fíjense que en vez de regañarlo, uso la técnica sándwich para que corrija algo, y de esa manera el niño, en vez de mirarme y frustrarse, va a decir, el profe me felicitó, me está pidiendo que corrija un detalle,
lo voy a corregir, porque si corrijo ese detalle, voy a jugar mejor, y yo quiero jugar mejor. Estas son las dos técnicas comunicacionales por ahí más prácticas para este momento, ¿no? Puede pasar, Juan, que de repente el entrenador, la entrenadora se encuentre con distintos tipos de jugadores. Algunos que necesitan que el entrenador sea un poco más efusivo a la hora de darle una orden, otro que no le gusta, que ni siquiera le levanten el tono. ¿Cómo trabajar ese aspecto, me pregunto, no? Totalmente. Nosotros como formadores o entrenadores tenemos que tener muy claro y distinguir a quién sí le puedo exigir un poquito más y a quién no, a quién le tengo que dar un poquito más de libertad. Por más que los dos jugadores tengan 10 años, o 12 años, o 20 años, hay un jugador que yo sé que le puedo empujar un poquito más para adelante, que no va a haber ningún problema, y hay otro que tengo que usar otra técnica. Que la corrección, que el grito, que el levantar el tono, que el hablarle mucho, no funciona. Bueno, busquemos otra técnica, porque las personas son todas diferentes y los niños también. Y antes de pasar al final de esta pequeña introducción a lo que es cómo se aplica la psicología en el fútbol infanto-juvenil, a mí me parece muy importante nosotros como entrenadores que distingamos dónde queremos estar. Si nosotros queremos estar en el fútbol profesional, bienvenido sea, nos preparamos para trabajar con futbolistas profesionales, que igual tenemos que ser formadores, no nos equivoquemos. Los jugadores a primera división llegan no con el proceso de formación hecho y desarrollado. Entonces, en primera división también hay que seguir formando a los jugadores, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos trabajar como entrenadores y formadores y educadores en el fútbol infanto-juvenil, entonces nos vamos a tener que centrar en otra manera, en otra metodología, en otro trato, y prevalecer muchísimo más lo que es la psicología, porque si fuese, fíjense lo que muestra la diapositiva que estamos viendo acá. Si nosotros quisiéramos buscar un futbolista de élite para el alto rendimiento y para las altas ligas, nosotros tendríamos que buscar 4 características muy importantes que si no las tiene, no va a llegar al fútbol de élite, que es un buen biotipo y una buena capacidad atlética, una fortaleza mental y una disciplina deportiva, que todo deportista de élite la tiene que tener, una buena formación técnica y táctica, todo lo que está contando el chino que es espectacular, porque cuenta detalle por detalle cómo hay que trabajarlo, y también una nutrición acorde, porque por más que nosotros tengamos un chico disciplinado mentalmente, bueno técnica y tácticamente, si no desarrolla bien su motricidad, no va a poder competir en las grandes ligas. Ahora, nosotros no estamos basando esta charla de psicología en cómo construir un futbolista de élite. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les voy a decir por qué no estamos basando la charla en cómo entrenar mentalmente a un deportista de élite. No la estamos basando en cómo desarrollar la fortaleza mental en un niño, porque hay una investigación que hizo la Fundación El Futbolista, a través del licenciado Darío Mendelssohn, que a mí me llamó muchísimo la atención, y en todas las charlas donde hay padres o entrenadores, formadores, lo digo porque me parece lo principal. Hicieron una investigación con más de 2.500 instituciones federadas y no federadas en un país latino, ¿sí?, que exporta muchísimos jugadores, donde quisieron investigar cuántos jugadores de fútbol que inician entre los 8 y los 12 años logran llegar a firmar su primer contrato, ¿sí? Investigaron a más de 2.500 instituciones de los últimos 20 años. Fue una investigación excelente, de las pocas que hay que recopila este tipo de información. Y llegaron a la conclusión, después de terminar el estudio, y escuchen bien este porcentaje, porque acá es donde nos tenemos que centrar, que solamente el 0,001% de los niños que intentan jugar entre los 6 y 12 años al fútbol logran en el futuro firmar su primer contrato. Que además, firmar su primer contrato no te garantiza ser futbolista profesional, porque lo difícil después es mantenerse. Vos podés firmar tu primer contrato, estar 1, 2, 3 y 4 años y después no sos más futbolista. Pasa un montón. Entonces, uno de cada 1.000 niños que inician las etapas infanto-juvenil a jugar al fútbol va a llegar. El restante, los 999 niños restantes son los que van a tener ustedes y nosotros en nuestras academias. Entonces tenemos que trabajar sobre ellos. Por eso,
en el fútbol infanto-juvenil es muchísimo más importante predicar valores como el estudio y como ser un buen ciudadano y una buena persona que trabajar sobre la fortaleza mental. Yo muchas veces tengo preguntas de padres y entrenadores: Juan, ¿cómo hago para trabajar la fortaleza mental en un niño de 6 años? No cuentes conmigo, no cuentes conmigo porque no, en un niño de 6 años no hay que trabajar nada, tiene que jugar, tiene que divertirse. Después, como bien dijo el Chino, va a venir la etapa de formación donde se le va a exigir muchísimas más cosas. Así que bueno, con eso me gustaría cerrar para invitarlos a esta reflexión de que solamente 1 de cada 1000 niños logra firmar un primer contrato profesional. Gracias, Juan Vita, entrenador, psicólogo deportivo. Muchos lo recuerdan por su reciente paso en Costa del Este, finalista Torneo Apertura 2019, elegido mejor entrenador de ese torneo. César, gracias a vos de nuevo por tercera vez consecutiva, ya aquí en lo que es una realidad y que llegó para quedarse, y eso es lo más importante de todo, me parece, en el programa FEPAFUT Forma y Educa. Voy a transmitirles algunas preguntas, algunas consultas que muchos de los participantes han estado haciendo a lo largo de la presentación. Obviamente pedimos disculpas, no podemos, ¿sí?, transmitir en vivo todas las preguntas, pero quédense tranquilos porque sí, todas las preguntas se recopilan y se mandan a los expertos en el tema para que puedan desarrollarlo seguramente en las próximas presentaciones. César, quiero arrancar contigo, ¿sí? ¿Cuál es la edad ideal para enseñar los fundamentos técnicos en los niños y las niñas sin afectar su propia creatividad, sin dejar de ser justamente niños o niñas? Esto lo pregunta Candelario Márquez Mendoza a través de Zoom. César. La edad recomendada son los 6 años, son las etapas de iniciación. Es muy importante que el niño ya tenga contacto con el balón, es lo que se ha demostrado durante todas estas 3 presentaciones, que la metodología tiene que estar basada por edades y no saltarnos esas fases que pueden complicar el desarrollo de la parte más importante del niño, que es sentir y sentir el balón. Entonces, la etapa de iniciación es la etapa clave. A partir de los 6 años, el niño tenga mucho más contacto con el balón. Eso es la edad recomendada a partir de los 6 años para trabajar la técnica, tanto individual y poco a poco la colectiva. Perfecto, gracias, Chino. Pregunta para el entrenador Juan Vita. ¿Cómo un entrenador, ¿sí?, y lo dirige Diego Gutiérrez, no solo a formación, porque esto puede pasar en edades de reservas de primera división, puede contrarrestar la presión que el jugador adquiere, ya sea a través del padre, del ambiente, muchas veces de dirigentes? La presión se puede convertir, si la sabemos identificar y sabemos qué presión es, si es una presión interna, si es una presión externa y de dónde viene, podemos convertirla en un desafío. Y ese es el trabajo que tenemos que tener como todos los que trabajamos alrededor del futbolista, ¿no? Identificar bien esa presión y convertirla en un desafío. Les doy un ejemplo. Puede que al niño, al futbolista, le toque en un partido marcar al mejor jugador de Panamá. Entonces el papá le dice: tenés que marcar al mejor, el entrenador le dice: tenés que marcar al mejor. Eso es una presión, excepto que en vez que le digamos tenés que marcar al mejor y tenés que ganarle, le digamos: ¿sabés qué? Yo creo que tenés el desafío más lindo de todos, tenés la posibilidad de marcar al mejor y yo creo que vos tenés la posibilidad de marcarlo bien, porque sos fuerte, porque sos rápido, porque sos inteligente. Entonces tratar de convertir esa presión en un desafío, en una motivación, ¿sí? César, pregunta Cis Domínguez: ¿cómo tratar que mi hijo practique fútbol por salud, sin que se sienta obligado, teniendo en cuenta la competitividad que hay desde inicios, aunque no debería ser así, César? Y nuestra recomendación a nivel de la experiencia, de lo que hemos vivido con el deporte, con el fútbol, viene de parte del hogar
creo que la parte importante del inicio a un niño, recuerden que el niño en estas etapas está en descubrimiento. Él desconoce totalmente muchas cosas, solamente la relaciona con la vivencia. Entonces es muy importante de que nosotros le demos esa transmisión de confianza, esa transferencia la vamos a realizar al no enfocarlo a él en competir. El mismo juego, a medida que va avanzando el niño, va creciendo, va a crear en él, ¿verdad?, ciertos desafíos, ¿verdad? Pero todo inicia con el descubrimiento, con la vivencia, con la experiencia. Entonces, no podemos llevarlo a esa zona donde posiblemente lo que vamos a lograr es que encuentre más problemas, más obstáculos y al final no entienda o no logre estar cómodamente en ese proceso de iniciación y aprendizaje. Por eso es muy importante la comunicación, la relación que tengamos nosotros los entrenadores, formadores y educadores con los padres de familia. ¿Por qué? Porque vamos a crear ese vínculo social, ¿verdad?, afectivo con el niño, para que él sienta la total seguridad de que no va a ser en estas primeras etapas una actividad llevada a hacer competencia o a ser el mejor o a ganar. Producto o el reconocimiento a lo bien que se haga ese proceso de aprendizaje y el proceso de iniciación, ¿verdad?, nos va a llevar a nosotros de la mano a obtener el éxito, la ganancia, el triunfo. Eso está en el camino, no tiene que ser nuestro honor. Juan, una más para ti y ya empezamos a dar cierre a la tercera entrega de FEPAFUT Forma y Educa, pero quédense porque va a venir alguien muy importante también para mandar su mensaje, alguien a quien quieren escuchar. Roberto Cueto, Juan, se suma a través de YouTube, del canal oficial FEPAFUT Panamá, y habla sobre el tema de las emociones. Muchas veces, hasta sin importar la edad, puede pasar algo de manera personal en un jugador, en una jugadora, que justo antes de un partido le afecte de manera negativa. En el tema de emociones, ¿cómo se trabaja? ¿Quiere saber, Roberto? Muy buena pregunta. Y muchas veces la psicología la queremos aplicar con el otro, pero tenemos que tener muy claro que primero nosotros, los entrenadores o los formadores, tenemos que estar muy bien emocionalmente, porque fíjense, todas las preguntas van relacionadas a cómo tenemos que hacer con el niño para tal cosa. Y nadie pregunta cómo tenemos que hacer nosotros mismos para manejar mis propias emociones o mi propia presión cuando tenemos un partido importante o cuando tengo a los padres gritando. Entonces, la mejor manera, y esto sí lo confirmo, la mejor manera de trabajar las emociones con el otro es trabajando primero y controlando las propias. Si nosotros tenemos nuestras propias emociones sólidas, firmes y estables, vamos a poder ayudar al niño. Para liderar al otro, primero nos tenemos que liderar a nosotros mismos. Clarísimo, gracias a los dos. No se vayan, porque antes de terminar está con nosotros el asesor del Departamento de Desarrollo Técnico, que junto a Pacífico Girón es la mente brillante detrás de lo que es FEPAFUT, Forma y Educa. Jaime Penedo, qué gusto tenerte aquí. Te imagino muy interesado y te imagino también recordando momentos como futbolista, incluso en tu etapa de iniciación, muy relacionado a todo esto que hoy tuvimos en FEPAFUT, Forma y Educa. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, definitivamente, Pedro. Muy buenas tardes también a todos los presentes. La verdad que es un gusto tener tanta participación en este nuevo formato. Para nosotros nos llena de alegría y como tú dices, quiero agradecer a Juan, también a César, que han estado en este proyecto, también a Pacífico. Y es verdad, esta sesión de psicología
deportiva es muy importante. A mí me tocó aprenderla, como quien dice, de una manera muy empírica durante mi carrera. Y como dice Juan, es lo que es una de las herramientas, prácticamente la fundamental que te puede llevar a mantener una carrera constante, ¿verdad? Que al final, luego del retiro, es lo que te hace, cómo la gente te recuerde, ¿verdad? Qué tan constante fue tu carrera. Y bueno, mi mensaje es ese, que a mí me tocó aprenderlo de una manera empírica, digamos, a los golpes, ¿verdad? Y que si nosotros como padres y como entrenadores podemos enseñarle a nuestros chicos desde edades tempranas este tipo de herramientas, eso sería fundamental. Pero me quedo con algo que dijo Juan, finalizando. Tenemos que crear personas con valores en esta etapa, ¿verdad? Porque estas personas con valores, que hoy son niños con valores, al final van a ser los grandes futbolistas que vamos a tener, y van a ser futbolistas sólidos en su vida personal, porque el fútbol tiene algo que es ley de vida en el fútbol. Lo que haces fuera, lo reflejas en el campo. Es una gran verdad, o sea, no hay más. Como eres fuera, eres dentro. Si eres desordenado fuera, vas a ser desordenado dentro del campo. Si no eres cumplidor fuera en tu vida, no lo vas a hacer dentro del campo. Y ese es en un nivel, hablando de profesionalismo. Y es lo que tenemos que crear. Niños con valores, personas con valores que al final nos van a llevar a tener profesionales con valores. Así que, pues nada, agradecerle a Juan, a César, a Pacífico, a ti, Pedro, agradecerle a todos los participantes que están interesados en estas charlas y bueno, desearle lo mejor, ¿verdad? Que repliquen todo este conocimiento que están obteniendo en todos estos chicos, que son la semilla de nuestro fútbol. Así que me despido y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Jaime, de verdad, por estar allí. Gracias por ser el asesor del Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña de Fútbol. Sin ninguna duda, para la FEPAFUT es realmente un honor y es muy, pero muy importante que alguien con tanta y gran experiencia y trayectoria como futbolista pueda hoy estar aportando desde el otro lado. Queremos agradecerles a todos los que participaron en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol, de Manuel Arias, su presidente, de Miguel Zúñiga, su secretario general, agradecerles a los provinciales que están del otro lado, a todos los distritos de Ciudad de Panamá, Panamá Oeste, a Chiriquí, Darién, Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé, Bocas del Toro, Colón, a todos, porque en cada una de las provincias también hay entrenadores y entrenadoras, y por qué no, padres y madres que tienen ganas de conocer un poco más de detalles alrededor del fútbol base. Gracias en nombre de César Chino Morales, instructor FEPAFUT CONCACAF. Gracias a Juan Vita por haber prestado su tiempo para el día de la fecha, para el programa FEPAFUT Forma y Educa. Y agradecerles a ustedes en nombre de Pacífico Girón, el director de Desarrollo Técnico, quien les habla, Pedro Vita. No se pierdan próximo miércoles, 3 de la tarde, de nuevo, por Zoom y por YouTube en vivo y en simultáneo, una nueva entrega de FEPAFUT Forma y Educa destinada a nutrición y primeros auxilios en el fútbol base, en el fútbol de iniciación. Detalles que muy pocos conocemos realmente como deberíamos, pero que son seguramente tan importantes como todo esto que se viene desarrollando ya desde hace 3 miércoles atrás. Un abrazo muy grande, también agradecer al Comité Olímpico de Panamá, a su presidente Camilo Amado, a Rogelio Alvarado en la cuestión técnica y a CONCACAF, porque FEPAFUT Forma y Educa está avalado por CONCACAF y eso sin ninguna duda es muy pero muy importante. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Un abrazo y que tengan muy buena tarde.